sus 27 años, Amy Winehouse, la gran cantante del soul británica, tras años de consumo y tabaquismo pesado, tenía un patrón de espirometría obstructivo. Hola y bienvenidos a Podmédicos, el espacio de medicina que te ayuda a estudiar y a estar actualizado sin la necesidad de leer. Somos Miguel Cañón y Juan Mogollón, dos médicos interesados en la profusión de información actualizada y de la mejor calidad para estudiantes de medicina, médicos internos, médicos generales y personas afín con el maravilloso mundo de la medicina. Podmédicos es un podcast que tendrá 4 tipos de episodios cada mes sobre un tema específico. El primer capítulo del mes será introducción o generalidades al tema. El segundo, manejo y guías. El tercero serán noticias o perlas médicas. Y el cuarto será discusión del tópico. Hola y bienvenidos a Podmédicos. El día de hoy iniciaremos un nuevo bloque. Hablaremos de una enfermedad muy común en nuestro medio que afecta a la población mayor y que es la cuarta causa principal de muerte en el mundo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero, antes de iniciar, queremos agradecerte por escucharnos, por estar acá y dedicar unos minutos de tu valioso tiempo para estudiar sin la necesidad de leer. Para nosotros es un placer compartir el conocimiento y hacerte parte de la construcción del mismo. Hoy hablamos de la definición, epidemiología y patofisiología de la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Según la Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, se define a la EPOC como una enfermedad común, prevenible y tratable, caracterizada por la presencia y persistencia de síntomas respiratorios y limitación del flujo aéreo debido a alteraciones de la vía aérea y o anormalidades alveolares, causados por exposición a partículas nocivas o gases, también debido a factores predisponentes como anormalidades del desarrollo pulmonar. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en el libro Patología Humana de Robbins y en el libro de Medicina Interna de Harrison's 20ª edición, se define la EPOC como una enfermedad caracterizada por una limitación de la vía aérea que no es del todo reversible y que en la cual se incluyen el enfisema, un término que se define en alteraciones anatómicas y que se atribuye una destrucción y ensanchamiento de los alveolos. Y también se incluye el término bronquitis crónica, que se define en términos clínicos, presentando por síntomas como tos productiva y daño de las vías respiratorias finas. Sin embargo, merece la pena hacer hincapié que la EPOC solo se presenta si hay una obstrucción prolongada del flujo de aire y que la bronquitis crónica sin obstrucción no se incluye en la EPOC. En cuanto a las estadísticas, la OMS y el Banco Mundial, en sus reportes anuales de carga de morbilidad mundial, se encuentra que la EPOC lidera como causa de mortalidad que aumenta la carga económica y social en los sistemas de salud, teniendo en cuenta que persiste el aumento a la exposición a largo plazo de gases y partículas nocivas, alcanzando un estimado de hasta el 5% de la población mundial, donde el estudio francés, Elizabeth, concluye que puede ser mayor, solo que es subdiagnosticado, lo cual es registrado en el platino de Latin American Project for Investigation of Obstructive Lung Disease, que toma las principales ciudades de Brasil, Chile, México, Uruguay y Venezuela, donde reportan estimados que van desde 7.8 en Ciudad de México hasta 19.7 en Asunción. En cuanto a morbilidad, no se puede obtener un dato concreto, no solo por los subregistros de diagnóstico, sino porque las entidades de registro de defunciones europeas no suelen ligar la EPOC como parte de la cadena de muerte de los pacientes, dadas a las múltiples comorbilidades de los mismos. Por otro lado, la OMS estima que en la Unión Europea un gasto hasta del 6% del presupuesto en salud se le atribuye a la EPOC, y que en países en vías de desarrollo se calcula que al menos 2 trabajadores al año dejan sus puestos de empleo permanentemente debido a la enfermedad.
Dentro de los factores de riesgo más significativos encontramos el tabaquismo, la polución domiciliaria dada por la quema de biocombustibles para el trabajo o cocción de alimentos, principalmente en países de vías de desarrollo, las exposiciones ocupacionales a polvos orgánicos, inorgánicos, químicos y ambientales, ser portador de la deficiencia de alfa-1 antitripsina, MMP12, de la glutatión transferasa, genes que están ligados a enfermedades pulmonares, los cuales disminuyen la capacidad funcional pulmonar. La edad y el sexo, o sea, mayores de 60 años y ser mujer, también influyen. Antecedentes de complicaciones neonatales pulmonares y en la infancia, conjunto al estatus socioeconómico, creyéndose mayor riesgo exposicional. Ahora, hablaremos de la patogenia y la fisiopatología de la época. Este apartado lo vamos a enfocar desde la literatura básica que nos explica la patología humana de Robbins y los principios en medicina interna de la Harrison, pues nuestro objetivo es que puedas estudiar sin la necesidad de leer. Patogenia de la época. En primer lugar, se deben reconocer que la definición de enfisema es morfológica, mientras que la bronquitis crónica se define por datos clínicos, como la presencia de tos productiva crónica, como se mencionó al inicio de este capítulo. En segundo lugar, debemos saber que la distribución anatómica es algo distinta. Inicialmente, la bronquitis crónica daña las vías respiratorias mayores, mientras que el enfisema daña el acino. Y es frecuente que ambas enfermedades, bronquitis crónica y enfisema, coexistan, y que sin duda una de las causas principales de que esto suceda es el tabaquismo o la exposición a partículas de biomasa. Entonces vamos a desglosar estas dos entidades principales de la época, la bronquitis crónica y el enfisema. E iniciaremos con el enfisema, que se caracteriza por un aumento del tamaño anómalo y permanente de los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales, asociado a destrucción de las paredes sin una fibrosis significativa, y se clasifica según su distribución anatómica dentro del lobulillo. Acá debemos recordar que los acinos son la estructura distal de los bronquiolos terminales y que un grupo de 3 a 5 acinos se denomina lobulillo. Existen 4 tipos de enfisema. El enfisema centroacinar o centrolobulillar, el cual afecta las partes centrales o proximales de los acinos formadas por los bronquiolos respiratorios, mientras que los alveolos distales están respetados. El enfisema panancinar o panlobulillar, en el cual los acinos están dilatados de forma uniforme desde la zona del bronquiolo respiratorio hasta los alveolos terminales ciegos. La tercera clasificación es el enfisema acinar distal o paraseptal. En ese tipo de enfisema, la porción proximal del acino es normal, pero la parte distal es la afectada. Este tipo de enfisema es el más llamativo si se encuentra cerca a la pleura. Aparece adyacente a zonas de fibrosis, cicatrización o atelectasias, y suele ser más grave en la mitad superior de los pulmones. Los hallazgos característicos son la presencia de múltiples espacios aéreos dilatados, contiguos, cuyo diámetro varía desde menos de 0.5 milímetros hasta los 2 centímetros, y estos espacios se denominan bulas o bullas enfisematosas. Y tenemos la cuarta clasificación, que es el enfisema irregular, el cual invariablemente se asocia a cicatrices como las secundarias a enfermedades inflamatorias curadas, aunque clínicamente es asintomático. Puede ser la forma más frecuente de enfisema y el acino está afectado, como su nombre lo indica, de manera irregular. La exposición a sustancias tóxicas como el humo de tabaco y los contaminantes inhalados inducen una inflamación mantenida, con acumulación de neutrófilos, macrófagos y linfocitos en el pulmón. Se liberan además elastasas, citocinas en la cual está incluida la interleucina 8, y oxidantes que provocan lesiones epiteliales y proteólisis de la matriz extracelular. Y la degradación de la elastina aumenta más la inflamación. Bien, ahora continuamos con el segundo término, que es la bronquitis crónica, cuya característica distintiva es la hipersecreción de moco, que comienza en las vías respiratorias grandes. Los irritantes ambientales inducen hipertrofia de las glándulas mucosas de la tráquea y los bronquiolos principales y producen un marcado aumento de las células caliciformes secretoras de mucina del epitelio superficial, de los bronquiolos de menor tamaño.
Como se mencionó en el enfisema, el tabaco y las partículas nocivas provocan inflamación con infiltración de linfocitos CD8, macrófagos y neutrófilos. La hipersecreción de moco está mediada por la liberación local de citocinas de los linfocitos T, como la interleucina 3. La transcripción del gen de la mucina, MUSC5, en el epitelio bronquial y la producción de la elastasa está aumentado a causa del tabaco. Bueno, aceptamos que este capítulo está extenso y tedioso. Sin embargo, nuestro objetivo es que tengas este tema claro, para que así puedas estudiar para tu paciente y no para el examen. Ya hablamos de la patogenia. Ahora vamos a integrar lo anterior con la parte fisiológica y los cambios que se producen en pacientes con la EPOC. En cuanto a la fisiopatología de la EPOC, es importante que sepas que el signo típico es la disminución persistente del flujo expiratorio forzado. También hay un aumento del volumen residual, así como el cociente volumen residual, capacidad pulmonar total. Se ven con una distribución anormal del flujo, ergo, hay una desigualdad entre el cociente ventilación y riego sanguíneo. La limitación del flujo de aire, también conocida como obstrucción aérea, se cuantifica con la espirometría. Los parámetros básicos obtenidos de la espirometría incluyen el volumen expirado en un segundo, que viene a ser el BEF1, y la capacidad vital forzada, que venía a ser el FVC. Los pacientes con obstrucción del flujo de aire vinculada con EPOC muestran una relación menor entre el BEF1 y la capacidad vital forzada. La disminución del flujo coincide con la reducción del volumen pulmonar. Se advierte con facilidad en el componente respiratorio de la curva flujo-volumen. En las etapas iniciales de la EPOC, la alteración del flujo de aire se detecta solo cuando los dos volúmenes pulmonares son equivalentes o menores a la capacidad funcional. En la etapa más avanzada, toda la curva muestra un flujo expiratorio menor de lo normal. La hiperinsuflación o atrapamiento aéreo que se presenta en los pacientes con EPOC, que es lo mismo que el incremento del volumen residual y el cociente entre el volumen residual y la capacidad pulmonar total. Esta hiperinsuflación puede desplazar el diafragma hacia abajo, hasta asumir una posición aplanada con diversos efectos, que es lo que nosotros vemos en la radiografía. Una hiperinsuflación o atrapamiento aéreo con un diafragma aplanado. Tenemos que tener en cuenta que las fibras musculares del diafragma aplanadas son más cortas que las de la cúpula en una posición normal, por lo cual son menos capaces de generar presiones inspiratorias en comparación con lo normal. Es decir, hay una dificultad para ventilar, teniendo así que usar los músculos accesorios. Además, en la fisiopatología de la EPOC es importante mencionar las alteraciones en el intercambio de gases, pues por lo general la presión arterial de oxígeno permanece cerca del valor normal hasta que la BEF1 disminuye casi 50% del valor previo e incluso valores mucho menores de BEF1 se pueden acompañar de una presión arterial de oxígeno normal, por lo menos en reposo. La presión de CO2 aumenta cuando la BEF1 disminuye un 25% del valor previo. La desigualdad entre ventilación y riego sanguíneo explica en esencia la disminución de la presión arterial de oxígeno que se observa en la EPOC. La hipertensión pulmonar de gravedad suficiente para causar insuficiencia del ventrículo derecho por EPOC surge solo en pacientes que muestran una disminución marcada del flujo expiratorio forzado en un segundo, FEV1, junto con hipoxemia crónica. Debemos entender la hipoxemia como una presión arterial de oxígeno menor a 55 milímetros de mercurio sobre el nivel del mar. Ok, y aquí concluye este primer capítulo. Te hablamos de la definición, de la epidemiología y un gran contexto de su patogenia y su fisiopatología. Sabemos que es un tema extenso y tedioso, y por eso queremos agradecerte por tomar unos minutos de tu valioso tiempo para escucharnos y estudiar con nosotros sin la necesidad de leer. Queremos recordarte que debes estudiar es para tu paciente, no para un examen. Al fin y al cabo, quien mejor te evalúa es el bienestar y la satisfacción de tu paciente. Fuimos Juan Mogollón y Miguel Cañón. Y si quieres seguir estudiando mientras estás en redes sociales, nos puedes encontrar en Instagram como la revista Medicina,
También nos pueden encontrar en Twitter como @podmédicos y en Facebook como la revista de medicina. Hasta la próxima. En el próximo capítulo continuamos con generalidades.